Sí, Si ya no, está. ahí está, ahí Sí, está, ahí está. cortamos. Ahí estamos. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, Perdón los bienvenido. problemas tecnológicos. Y cosas que pasan, a veces nos pasa esto. Bueno, te voy a presentar formalmente, ahora que logramos conectar, estamos acá transmitiendo la Asociación de Productores con el señor Marcelo Fabiano, CEO de HDI Seguro. Un placer poder compartir este ratito con vos, Marcelo. Gracias, Ana, y nuevamente perdón, pero no estaba recibiendo la invitación, así que acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas No, de gracias a nada. vos y a todos los que hacen APAS por la hermosa merienda que me mandaron, que acá ya estoy disfrutando. Qué bueno. Bueno, yo también recibí regalitos, acá estoy con una hermosa super lapicera, no sé si se ve bien ahí, ¿Se ve, divina, se ve? que me va a acompañar todo el año. Así que lo voy a tener muy presente. Me Eh, parece muy bien. bueno, costó un poquito, pero lo logramos. Yo dije que a veces pasa. La tercera es la A vencida, veces en este caso sucede. no fue ni la tercera ni la cuarta, pero llegamos, lo logramos. Bueno, qué linda taza, qué lujo. Bueno, te vas a acordar de nosotros Hermosa, ¿eh? también, Por supuesto, por supuesto. para que tengas siempre muy presente a los productores, muy presente a los productores de seguro. Bueno, ¿cómo Algo que nos ves siempre a los tenemos presente. productores? ¿Cómo nos ves a los productores en este nuevo año? Eh, leí por ahí o escuché que decías que toda crisis trae una oportunidad y me pregunto, ¿no? En este contexto que estamos atravesando, ¿cómo ves la actividad de los productores en este año, ¿no? Que viene con un poco complicado por diferentes cuestiones. A ver, yo creo que es verdad que toda crisis trae oportunidades. A veces parece una frase hecha, ¿no? Pero yo digo, acá, más que una crisis, lo que hay que ver es un cambio importante, ¿sí? Alguien dijo estas últimas semanas, o últimos meses, algo muy interesante, ¿no? Acá pasó algo que nos eyectó a 5 a 10 años para adelante. Entonces nos va a tocar vivir, nos está tocando vivir lo que en una situación normal o sin pandemia, a lo mejor hubiésemos vivido dentro de 5 años o 10 años. Y eso produjo cambios. Y esos cambios van a generar oportunidades. Ahora, si nosotros queremos encarar esa nueva etapa haciendo lo mismo que hacíamos antes, y difícilmente nos vaya por lo menos igual que antes. Eh, yo creo que hasta hoy la industria del seguro en general en Argentina lo ha llevado bastante bien. Nos hemos Somos adaptado un, rápido. Nos hemos adaptado rápido y creo que es verdad lo que muchas veces dijeron los más expertos en esto, en tantos años de historia, que nosotros en el seguro muchas veces somos los últimos en entrar a las crisis, ¿no? Y yo agregaría, y los primeros en salir muchas veces. En la industria del seguro, y sobre todo acá en Argentina, que hemos atravesado diferentes periodos de crisis, hemos visto que nuestra industria tiene periodos más cortos de esa crisis, ¿sí? Pero hay que pasarlas muchas veces. Yo creo que el próximo año va a ser, por lo menos en el primer semestre, parecido a lo que tuvimos en el 2020. Hay que adaptarse, ¿sí? Y después vamos a empezar a ver un crecimiento de la economía, ¿sí? Pero todo va a tener que ser adaptado a lo que algunos quieren llamar la nueva normalidad, ¿no? Esa frase que Pero está tan de moda. que está tan de moda que a mí personalmente me parece que no es lo que estamos viviendo hoy. Esto de normal no tiene nada. Y no creo que sea Totalmente. lo que quede en un futuro. Sí van a quedar cambios, sí van a quedar una nueva forma de trabajo, sí va a haber que adaptarse cada vez más a la tecnología, porque hay cosas que todos nos acostumbramos, ¿sí? Y nos gusta al final del camino. Entonces, esas cosas llegaron para quedarse, será parte de esta nueva vida que tengamos, pero creo que va a estar lejano a lo que estamos acostumbrados en estos días. Yo escuché a muchos colegas de ustedes, a muchos productores decir que han crecido durante el 2020, que han podido seguir vendiendo pólizas a pesar de los problemas que todos sabemos que generó la extensa cuarentena que nos tocó vivir. Y me parece lógico y me parece que está bien, pero lo hicimos haciendo cosas distintas. Por ejemplo, en HDI nosotros pudimos adaptar rápidamente nuestras pólizas de auto a una póliza mensual.
que nos llevó rápidamente a poder devolverle a la gente o cobrarle lo correspondiente al uso del auto. Es verdad que hubieron menos circulación, es verdad que la menor circulación produce menos accidentes y baja la siniestralidad. Entonces, con una póliza adaptada, con una póliza de facturación mensual, se puede hacer. Ahora, si nosotros hubiésemos encarado la situación vendiendo lo mismo que el año anterior, difícil iba a ser. Con lo cual yo soy optimista, pero con prudencia, de que vamos a tener un año complicado, va a ser un año que no va a ser difícil, pero va a ser un año que si sabemos adaptarnos, ¿sí?, nos puede ir bien. Claro, exactamente. Ahí están, a ver, quiero leer un comentario. Dice, desde mi punto de vista, lo que sucedió fue que la era digital se adelantó en el tiempo, esto era algo que iba a suceder. O sea, sería como la nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Esto de que nos adelantamos unos cuantos años porque de una manera u otra llevó tanto a las compañías a generar mecanismos rápidamente, tanto a nivel interno para sus estructuras como para la red comercial de productores, generar diferentes herramientas como esto que decías de la póliza mensual, si no era una práctica habitual antes, para, digamos, maniobrar y acomodarse dentro de las necesidades nuevas del mercado, que fueron dinámicas, como escuchamos en otras áreas, porque nos fue sorprendiendo en el día a día, ¿no? Exacto, y a mí no me gusta decir desde el lado de las compañías o desde el lado de los productores, yo creo que somos un mercado, ¿sí? Y si nosotros, creo que a nadie tenía duda que estábamos en un proceso de cambio antes de la pandemia, que estábamos en un proceso de transformación digital, de avance tecnológico, de lo que querramos, de la forma en que lo querramos llamar. Y es verdad que muchas veces como industria, ¿sí?, esquivábamos eso, pero todos sabíamos dónde estábamos, todos sabíamos hacia dónde íbamos, ¿sí? Lo han vivido ya otras industrias, ¿sí? Una vez también alguien dijo, todos vamos a tener nuestro propio Uber, y es verdad, todos nos íbamos a enfrentar con ese cambio. Con lo cual creo que no es una parte de la compañía o del productor, creo que esto nos ayudó a todos a reflexionar. Y a los asegurados también, los asegurados a veces eran reticentes a una póliza electrónica. Y hoy prácticamente estamos prácticamente al 100% en pólizas digitales y ya nadie se pregunta qué pasa con la póliza en papel. Entonces creo que no era de un solo lado, ¿no? Creo que era el mercado así en general, un mercado como el nuestro, una industria como el nuestro, de personas, ¿sí?, que siempre estamos acostumbrados a vernos la cara. Bueno, pero creo que nos adaptamos muy bien, todo el mercado. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y ahora que nombrás a los asegurados también, eh, me quedo pensando porque, por lo menos en mi práctica como productora, me sigue pasando que los asegurados todavía siguen pidiendo reducción de tarifas porque, bueno, la economía también les aprieta en el bolsillo de cada casa. Todavía hay comercios que no se terminaron de acomodar, que no terminan de tener su facturación como era pre-pandemia, digamos, o algunos directamente ya tuvieron que bajar la persiana y dedicarse a otra cosa. Entonces, ¿cómo ves el mercado con asegurados que todavía están exigiendo una reducción en las tarifas y un mercado que no puede darse el lujo de ser tan laxo, digamos, con las tarifas, sobre todo en lo que tiene que ver con automotores, ¿no? Que creo que es en lo que más demanda la gente. Bueno, a ver, yo creo que hay un poco de todo ahí, ¿no? Cuando hablamos de automotores y si hablamos de la reducción de tarifa, porque la gente ve que hay menor circulación de autos y que eso lleva a una menor siniestralidad y que entonces las compañías de seguro deberían devolver plata, bueno, eso es para discutir, me parece hasta razonable si uno lo ve, por eso decíamos lo que hicimos algunos con las pólizas mensuales, entonces pudimos cobrar mucho menos de la prima normal en los meses donde estuvo el mayor confinamiento y después en los meses siguientes, a medida que se iba abriendo la cuarentena, empezaron a aumentar las tarifas. Eso parece hasta razonable. Ahora, yo creo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de tarifa, ¿no? Porque no solo es autos, ¿sí?
miremos un análisis distinto. Yo digo, a ver, cuando uno mira a nivel global, a nivel latinoamericano o a nivel del mundo, Argentina tiene uno de los costos de seguro de auto en proporción al valor del auto más caro del mundo. Pero sin embargo parece que no alcanza. Ahora, Claro, pero cuando vemos otras ramas, transportes, vida, incendio, a veces los reaseguradores se espantan de las tasas que cobramos en Argentina porque parecen demasiado bajas. Entonces digo, ojo con los contextos en el cual ponemos las cosas. Yo considero que es verdad que la gente pasa, todos pasamos un problema de crisis económica, que hoy mantener un auto, si sumamos el aseguro, si sumamos las patentes, si sumamos el mantenimiento, es muy caro, entonces la gente demanda una reducción de tarifa. Yo creo que nosotros como industria tenemos que dedicarnos a lo que podemos hacer. Entonces yo a veces digo, bajar la siniestralidad para nosotros, desde el punto de vista teórico, de decir vamos a trabajar para bajarlo, es muy complicado. Necesitamos otras cosas, necesitamos del Estado, necesitamos una educación vial, ¿sí? Yo me sorprendo mucho cuando los primeros días de la pandemia hablábamos de hacer lo imposible para evitar muertes porque íbamos a superar las 10.000 muertes. Y sin embargo, por año mueren 20.000 personas en accidentes de tránsito y parece que nada sucediera. Entonces, digo, hay algo para trabajar más allá de las tarifas, de decir son caras o baratas, de decir qué hacemos para mejorar eso en Argentina. Y del lado nuestro hagamos lo que podemos hacer, que es mejorar cada vez más nuestros ratios de administración para poder bajar los ratios, para poder bajar los gastos, y eso se vea reflejado en los seguros. Pero la verdad que bajo la situación de siniestralidad y de costos legales que hay en Argentina por los siniestros, yo veo difícil que se pueda bajar ese costo del seguro que hoy tienen sobre todo los autos. Lo veo muy complicado por esto que estamos diciendo. y además que las sumas aseguradas están escalando, van por el ascensor eh, y, y todo lo demás parece que va por la escalera, entonces se hace muy difícil. Y además, si a esto le sumamos eh, esta conversación que se viene dando hace varios meses, instalado entre los productores, por lo menos, de el monto de responsabilidad civil, que tuvimos durante muchos años una suma asegurada en responsabilidad civil planchada, que parecía que no aumentaba más, la empezaron a modificar y bueno, ya no nos está alcanzando otra vez. Entonces, en un bolsillo deprimido de los asegurados, donde estamos cobrando un seguro que es costoso y además tenemos el problema de que la RC no alcanza, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Bueno, a ver, yo creo que es verdad lo que decís, es verdad. Ajá. Creo que no hay discusión que actualmente la suma asegurada de responsabilidad civil es baja. Yo no me animo ni a decir insuficiente. Después hablamos de la suficiencia de la suma asegurada de responsabilidad civil, ¿no? Pero por lo menos parece baja. Estamos hablando de una suma asegurada que apenas supera los 100.000 dólares. ¿Sí? Vos sos muy jóvenes, pero para los que hay de más edad acá, hemos llegado a tener en Argentina Parezco 3 de millones menos de igual, dólares. ¿eh? Pero no viviste la época de los 3 millones de dólares de suma asegurada de responsabilidad civil. Hoy nadie pretende tener eso, sería una exageración total, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay muchos países que la responsabilidad civil es ilimitada, ¿no? Ahora, yo digo, es verdad que la suma asegurada de responsabilidad civil baja como tenemos hoy es un problema. Pero yo digo, no es el único problema cuando hablamos de responsabilidad civil para autos, la suma asegurada. A mí me preocupan otras cosas, sobre todo el hecho de que haya, como hubo otras épocas en Argentina, ahora está más parcialmente limitado, que es la prohibición de asegurar algo distinto a una suma máxima asegurada que fije el ente de control, la superintendencia, que haya una póliza para vender con una suma asegurada. ¿Por qué digo esto? Porque con eso vamos a evitar siempre la posibilidad de que nos demanden por encima de la suma asegurada, sencillamente por la razón de que no estamos permitidos asegurar otra cosa. Es verdad, muchos dirán, no, pero ya hay jurisprudencia de sobra que nos dieron la razón con los límites de suma asegurada. Sí, no soy abogado, pero creo que eso fue en un contexto. Si la suma asegurada de responsabilidad civil sigue tan retrasada,
No sé si no puede cambiar la jurisprudencia porque estaríamos vendiendo algo que realmente es irrisorio. Y si lo comparamos con el valor de un auto, la verdad que muchas veces, dentro de poco vamos a tener el valor del auto más alto que la suma máxima asegurada en responsabilidad civil. Pero tampoco creo que Sí. eso, si se ajusta a la suma asegurada de responsabilidad civil, nos lleve a un aumento importante de los costos de los autos, ¿no? No creo que que sea tan ligado a como cuando lo vemos con un aumento de la siniestralidad por accidente o como lo vemos cuando aumenta la suma asegurada del auto. Bueno, ahí te están dando la razón en los comentarios, ¿eh? Menos mal, Le están diciendo la edad también como para muy bien. ponerse contexto y sí, es cierto lo que decís. Pasa que resulta preocupante porque hay muchas sentencias en exceso y muy en exceso del tope que hoy tenemos y bueno, también yo lo hablaba hoy más temprano con una asegurada. Digo, bueno, está bien, yo te digo, tenés que tener esta póliza, mira, no te alcanza, pero a su vez te ofrezco todo esto. Un módulo más voluntario, ¿lo harías? No, me dijo. Bueno, No, entonces es muy complicado. es muy complicado. Por Incluso, eso, pero por eso yo siempre digo que no hay que separar las cosas a veces con entes de control, con productores, con asegurados, con compañías, somos todo uno. Y creo que esto es conjunto, ¿no? Y creo que desde todos los lados y de la asociación se está haciendo, diciéndole a la super, aumentemos la suma asegurada de responsabilidad civil. Después discutamos si es 20 millones, 25 o lo que fuera, pero tengamos conciencia de que lo que tenemos parece insuficiente. Pero yo digo, porque después marcar la insuficiencia sabemos que si hoy, no sé el porcentaje exacto, ¿no? Pero permítame la licencia de decir un número. Si el 80% de las demandas están por debajo de 10 millones, yo no podría decir que estoy seguro, pero casi convencido de que si la llevamos a 20, el 80% va a estar por debajo de 20. Creo que hay un aumento automático de las demandas cuando aumentamos la suma asegurada. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? no quiero ni decir nada, Miray, porque es cierto, ¿eh? Es cierto, es Es una cierto. realidad. Sí, Sí, sí. sí, sí, como pasó en RT, por ejemplo, que parecía que Exactamente el lo tope era mismo. el problema, el tope no es el problema, los productores no son el problema, los problemas pasan por otro lado, que tampoco se Exactamente. termina de atender. Pero el problema Eh, está, entonces hay que prestarle atención. Me gusta esto que decís, tomo esta frase de mirar en conjunto al mercado, que no es los productores, las compañías por otro lado, las super por otro lado, sino que todos integrantes digamos, de un conjunto, que en definitiva todos lo hacemos, incluyendo a los asegurados, que son los que día a día nos están marcando lo que hay que hacer, ¿no? En algún sentido. En otro lo marcamos nosotros, los productores. Y en el tema de responsabilidad civil también es bastante polémico porque si hablamos de otros ramos, donde no hay mínimos, no hay máximos, no hay nada, es como, ¿no? Como un libre albedrío que eh, aprovecho y lo saludo a Fernando Tornato que toca mucho este tema, ya que es su especialidad, de la preocupación de una responsabilidad civil comprensiva en una Sí, integral de capaz que tiene, no sé, 500.000 pesos, y estoy siendo generosa con 500.000 pesos. sí, sí, sí. Entonces es terrible ahí como mercado, digo, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué no tenemos conciencia aseguradora? O sea, ahí de quién es la responsabilidad, de los productores, de las compañías, del Estado. No, no, yo creo que de todos. A ver, y en esto creo que hasta lo sacaría el Estado del medio. La verdad que nosotros, si hay algo que tenemos que agradecerle al Estado en general, es que nunca se ha metido a regular demasiado la actividad aseguradora. Dejemos de lado la situación de ART, que ha pasado por distintos controles. La verdad que nosotros nunca tuvimos precios máximos, nunca tuvimos nada. ¿Sí? Así que yo dejaría de lado al Estado. Tenemos un mercado bastante libre para hacer lo que nos parezca. El tema es ponernos de acuerdo en qué queremos hacer con el mercado. Yo por eso digo que es de todos, y especialmente en este caso de las compañías de seguro, con los productos que ponemos a la venta y de los productores en cómo ofrecen sus productos. Vos recién mencionabas lo de la responsabilidad civil.
Hay algo que se ve bastante en el mercado, por ejemplo, las casas o los departamentos con piscinas, piletas de natación, y te hacen un seguro, ¿sí? Con responsabilidad civil, pileta de natación, 150.000 pesos, cuando sabemos Claro, que eso no cubre absolutamente nada. Ahora yo pregunto, el asegurado cuando contrata esa cobertura, él está como, el asegurado no tiene por qué saber que eso es suficiente o insuficiente, porque no es el día a día de él. Entonces el asegurado se va con la idea, tengo cobertura por RC pileta de natación. Y nosotros no le estamos diciendo, no tenés, porque lo que tenés no te sirve para nada. Entonces, las compañías de seguro no tendríamos que tener un producto que permita cubrir eso. Y los productores no deberían de vender un producto que dice que cubre lo que no cubre, porque no tiene monto. sí, porque en definitiva después termina siendo un problema en el momento del siniestro si tiene una suma tan insignificante, porque en realidad lo que Y, parecía que estaba no está, y termina hasta y quedando mal la propia compañía. sí, voy más allá, Ana, si me permitís. Después, si viene un juez y nos dice que nos sentencia a pagar sobre la suma asegurada, que ha pasado en RC, decimos que que en Argentina no hay justicia porque no se respetan los contratos privados. Y yo diría, no, es un contrato totalmente viciado, porque yo le dije al cliente, te cubro responsabilidad civil, y con esa suma no te cubro ni el canario del vecino. Sí, sí, totalmente. O sea, otra frase para rescatar de toda esta charla, porque es... Lo del canario. no, no, no lo de canario, no. No, no lo pensé así, perdón. No, no, esto de que bueno, que después viene un juez y te dice hay que pagar por encima de la suma y la compañía ofreció, ¿no? Dijo que estaba bien en tener una póliza de 100.000 pesos, 200.000, lo que sea, cuando todos sabemos que eso no alcanza ni para nada, ni para ir a Exactamente, tribunales con la carpeta. exactamente. Eh, bueno, pensemos en algo más lindo, porque este tema nos va a dejar, no hablemos de la economía por un rato. Eh, Tratemos. ¿Cómo nos ves a los productores con la tecnología en este nuevo este cambio de paradigma que nos trajo la pandemia? ¿Cómo ves que nos estamos manejando? ¿Qué te parece estas cosas que dicen tan aterradoras? Hay libros sobre el tema, que los productores y la tecnología no van, que el canal no va a estar, que se va a transformar. ¿Qué pensás de todo esto con tus 30 años de experiencia? Bueno, a ver, nosotros, en HDI en particular siempre trabajamos mayoritariamente con productores, seguimos confiando en la red de productores, y yo soy un convencido, Ana, y no de ahora, los que nos conocen desde HDI me han escuchado decirlo no en la pandemia, sino antes de la pandemia, que yo por lo menos soy totalmente convencido de que acá no se trata del productor o la tecnología, que es lo que muchos están viendo, el productor o las plataformas digitales. Yo creo que sin lugar a dudas es el productor con tecnología. Ahora, el productor de seguros, la compañía de seguros o cualquier otra industria que no se adapte a la tecnología desaparece. Eso está claro. Entonces, si el productor de seguros va a intentar, ¿sí?, escapar a la tecnología porque cree que dentro de la tecnología no puede competir con todo lo que sea plataformas digitales y todo, yo lo veo complicado. Pero soy convencido de que el productor de seguros adaptado a la tecnología tiene todo por ganar. Tiene todo por ganar. Si me permitís 2 minutos, te cuento una historia que una vez nos contó en una charla internacional una persona de director de una de las aerolíneas más importantes de América, ¿sí? Y hizo una reflexión respecto a lo que es la industria aeronáutica con la industria del seguro, ¿no? La mayoría que estábamos ahí presentes éramos de seguro y nos quedamos, ¿qué tiene que ver la industria aeronáutica con la nuestra? Y él hacía reflexión un poco con esto y decía, nosotros hicimos un montón de cosas para sacar del medio a las agencias de viaje, para poder vender en directo. Y la verdad que una partecita hemos logrado. Ahora, dice, no sabemos atender gente.
Yo te puedo vender un pasaje ahora, si el avión no sale, si el avión se atrasa o querés cambiar el pasaje, más vale que lo hayas hecho por una agencia, porque si no te volvés loco. Y ustedes en la industria del seguro tienen el mismo tema. Por eso a mí no, sigo insistiendo que esto de las plataformas digitales reemplazando al productor, no lo veo factible, no lo veo factible. No vendemos cosas sencillas. Volvamos a lo mismo, nosotros estamos recibiendo de la gente sus bienes más preciados, ¿sí? Desde el auto, desde la casa, de esas cosas que la gente nos fue dando para su custodia, si se permite decirlo de esa manera, ¿sí? Cosas que le costó muchísimo adquirir, que le costó muchísimo comprar, y hasta en un futuro, ¿sí? Hasta la educación de sus hijos, si querés, ¿sí? Cuando le vendemos una póliza de un seguro de vida de continuidad escolar. Sí, por Y todo supuesto. eso lo va a hacer frente a una plataforma digital, sin la confianza que genera el productor de seguro. Yo sigo sin verlo, sin verlo. Ahora, insisto, el productor de seguro tiene que tener tecnología. Yo no creo que los asegurados pretendan que nosotros los sigamos atendiendo como lo atendíamos antes. Pues ya todos nos estamos acostumbrando a esto. Sí, sin ir más lejos, capaz que hace un año atrás había gente que todavía no conocía el Zoom, hacer una reunión por Zoom, y hoy en día es lo más cotidiano. O sea, te diría que antes de decir, che, nos vemos, hagamos un Zoom, y Exactamente. acorta un montón de distancias, soluciona un montón de cosas mucho más rápidas, o sea, nos podemos adaptar y capaz que hasta ser más productivos, ¿no? Utilizando una plataforma sencilla, no estoy hablando de un sistema Exacto. complicado. Con lo cual creo que los productores tenemos un montón para hacer en ese sentido y bueno, lo mío es la capacitación, así que creo que eh, aplicar la tecnología con herramientas de capacitación, no sé si es la fórmula de la Coca-Cola, pero creo que puede andar bastante, bastante bien. Eso es lo que venimos planteando en la asociación ya desde hace unos cuantos años. Eh, y hablando de esto de los productores y la tecnología, ¿no? Y perspectivas a futuro, nosotros tratamos de dar herramientas y estar cerca de los productores en toda su trayectoria, desde el aspirante que se presenta para hacer el curso y sacar la matrícula hasta el gran broker, ¿no? Eh, pero especialmente el sector de los productores nobles, yo les tengo como un cariño más especial porque hemos desarrollado un curso que se llama Primeros Pasos, que bueno, que son herramientas para aquellos productores ¿Mm? que recién empiezan y que les resulta muy difícil, porque también por ahí tenían una idea de que ser productores era mucho más sencilla y ya haciendo el curso se dan cuenta de que no, y una vez que tienen la matrícula cuesta bastante arrancar. ¿Qué le dirías con tu experiencia y con esta mirada tan integral que tenés que me encanta, eh, a toda esta gente que está sacando su matrícula y está arrancando en medio de una pandemia a ser productor de seguros con muchísimas dificultades? Bueno, yo creo que esto que vos decís es muy positivo, porque, a ver, es verdad que a veces uno piensa que ser productor de seguros es fácil. Voy, saco la matrícula y me pongo a vender pólizas. Y después se encuentran con la realidad de que no es lo que parecía. ¿Por qué digo que eso es muy positivo? Porque ese es el valor que tiene la profesión. Si fuera tan sencillo, no sería una profesión con la nobleza y con la importancia que tiene el productor de seguros. Si es tan difícil arrancar, ¿sí? Es porque va a ser difícil crecer y es porque también va a ser difícil que el productor de seguro, como decíamos antes, desaparezca con cualquier tecnología. Si fuera todo tan fácil, sería muy fácil de reemplazar, con lo cual evidentemente el productor de seguro tiene un valor, agrega un valor a la cadena de comercialización nuestra. Ahora, ¿qué le diría yo a los que recién empiezan? Y yo le diría lo que le digo, lo que podría decirle a cualquier joven, no solo de actividad de seguro, sino de cualquiera. Háganlo, yo no digo con pasión, porque la pasión es algo que va más allá tal vez, ¿no? Yo diría, háganlo profesionalmente, que eso es lo importante, ¿sí? Y cuando hablamos de hacerlo profesionalmente es un poquito lo que decíamos antes. Primero entendamos lo que necesita el cliente.
Después estemos seguros y convencidos de que es el producto que estamos vendiendo. Yo estoy convencido de que si lo hacemos profesionalmente, entendiendo lo que quiere el cliente, sabiendo que no somos un intermediario simple de cualquier bien que vamos, compramos y por mayor, vendemos por menor, ni nada por el estilo. Somos parte de una cadena que custodia los bienes de la gente. Sí, ni más ni Entonces, menos. exactamente, si somos conscientes de eso, porque son parte de eso, no cabe duda que son parte de eso, ¿sí? Entonces tenemos las tres cosas: entender al cliente qué necesita para cubrir sus bienes, qué espera de eso, ¿sí? Ser consciente de la tarea que estamos prestando como productores de seguros, que es parte, vuelvo a repetir, perdóname que insista, de ser custodio de los bienes de la gente. Y No, me después encanta la conocer insistencia, perfectamente qué es lo me que encanta esta estamos insistencia. vendiendo. Entonces, por eso digo que lo que le diría, háganlo con profesionalismo, porque si no, sí, van a desaparecer. Si es tan fácil ser productor de seguro y cualquiera vende póliza, la compro por internet. Claro, claro. Por ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es vender pólizas, despachar pólizas, Ah, bueno, y otra es asesorar, ¿no? Y poder generar exactamente, esto de la escucha activa con el cliente. Yo digo, el otro tiene mi argumento de ventas, no es todo lo que yo le quiero ofrecer o tengo para darle, sino en cuanto se escucha a quien tengo enfrente, ahí surgen las reales necesidades, y bueno, ahí voy a poder satisfacer esa necesidad con el producto, pero en base a un análisis consciente y realmente que solucione el problema del cliente, que no es tan fácil. exactamente, Y a veces exactamente, el que lo cliente deje no tranquilo. sabe cuál es su problema. Exactamente. Y después Eh, tenemos la otra parte, que es conocer lo que nosotros le estamos vendiendo, que no siempre ocurre. Nosotros en HDI, esto es una exigencia que a nosotros nos hacen desde nuestra casa matriz, y que también nos ayudó mucho la cuarentena y la pandemia, es hacer cursos con los productores que trabajan con HDI para por lo menos estar convencidos de que conocen perfectamente los productos que nosotros ofrecemos y la cobertura que tienen. La verdad que es verdad, antes era más difícil porque no estábamos acostumbrados al Zoom y a todo esto, entonces la verdad que uno decirle al productor, tenés que venir por la compañía para esta formación o en tal lado, costaba un poquito más. Y la verdad que ahora estamos con webinar y todo, y la verdad que son muy útiles, porque la verdad que productos en el mercado hay de todo. Entonces tampoco el productor solo puede empezar a mirar todos los productos que hay para entender qué se venden o qué cubren o qué no cubren. Somos las compañías también que tenemos que ayudarlos a entender eso. Me encantó eso, me encantó, es cierto. Eso me parece que también tiene que ver con esta mirada tan integral que tenés de verlos como un todo y no que decir, por ejemplo, ¿no? Que he escuchado, bueno, están los manuales ahí para descargar y leer. Y a veces también tenés que entender como si fuera cuál es la idiosincrasia de esa compañía, qué es lo que pretende esa compañía, cuáles son tus objetivos a largo plazo. No, no hablo solo en términos de rentabilidad, sino bueno, qué perfil No, de no, clientes no. quiere, Exacto. por qué le interesan ciertos riesgos y ciertos no. Eh, y bueno, y en eso, en dar herramientas a los productores, creo que se nutre muchísimo, tanto la compañía de potenciar esos productores y los productores de tener mejores herramientas para ofrecerlos a los asegurados, en definitiva. ¿Están todos de acuerdo con todo lo que estamos diciendo? Es una maravilla. Qué maravilla. Eh, Se ve que hay muchos amigos por ahí. sí, déjame mandarle un saludo muy especial a mi amigo Cristian Zielinski, que fue el gran, mi gran ayuda para poder concretar esta entrevista. Y agradecimiento especial a Joana también, que estuvo ahí detrás de todo. Bueno, Muy bien. te quiero preguntar un tema feo para hablar, pero bueno, hay que tocarlos, ¿no? ¿Cómo, a ver, se vieron en los últimos meses, hubo muchos siniestros que hicieron como ruido, que fueron mediáticos, desde Pigmento, muchos incendios, los quemacoches, bueno, digamos que lo mismo de siempre, pero parecía como que en algunos rubros había como un poco más. Y en un contexto de crisis económica, ¿no? A veces
hace un poco de ruido esto. Eh, qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿O cuál es tu experiencia a lo largo de estos años? Que me imagino que has transitado diferentes crisis económicas de la Argentina, que tenemos cada tanto, ¿no? Eh, esta situación actual hace que aumente la siniestralidad provocada por el fraude o no, o es siniestralidad, digamos, que de la que está prevista que haya. A ver, yo no creo que nadie, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. A veces cuando uno dice fraude, parece a lo mejor un nombre que no sé si encierra todo lo que debería encerrar. Yo digo, yo no creo que por lo menos masivamente la gente se convierta en delincuente porque hay una crisis. ¿Sí? Si no en Argentina, creo que el 80% seríamos delincuentes, porque crisis hemos pasado mucho. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Un fraude, ya sea por un incendio, o ya sea por una cubierta de auxilio, o ya sea por un cristal, es un delito penal. Entonces llamemos a las cosas como deben ser. No creo que porque uno esté pasando una crisis y no pueda pagar el seguro del auto, automáticamente termine convertido en un delincuente. No me parece que pase por ahí. Ahora, lo que digo es que la gente sepa de qué se trata, porque a lo mejor esto es como uno dice, le cuenta al otro, acá es como el casino, todos cuentan cuando ganan, nadie cuenta cuando pierde, ¿no? Pero creo que eso también las compañías de seguro tenemos que trabajar como mercado y los productores sumarse a eso, que la gente entienda que un fraude es un delito penal, así sea la cubierta de un auto, ¿ok? Es verdad que las compañías de seguro no podemos salir, ¿sí?, a controlar absolutamente todos los robos de cubierta, porque si no ustedes los productores harían cola para matarnos, porque tardaríamos mucho más en liquidar los siniestros. Pero lo tenemos que hacer conscientemente y al muestreo para parar eso. Pero es algo conjunto, o sea, llamemos a las cosas por su nombre. El fraude hay uno solo, el fraude es un delito penal y no me parece que esté 100% ligado a lo que es la crisis. Ahora, he escuchado muchas veces de hablar de expertos de esto, y esto trasciende lo que sea autos, que yo creo que puede haber algo de verdad, que en épocas de crisis a lo mejor, por ahorro, por lo que fuera, las industrias, las pymes y todo, bajamos gastos, ¿sí? Y al reducir gastos a veces son más laxas las medidas de seguridad. Y eso hay mucho de eso también, ¿no? Si nosotros tenemos cualquier negocio, cualquier industria, cualquier pyme, y a lo mejor tenemos una vigilancia nocturna que nos puede salvar de cualquier desastre, ¿sí? Y a lo mejor lo cortamos eso porque tenemos atravesando una crisis, o no recargamos los matafuegos, o no controlamos los hidrantes, podemos estar aumentando el riesgo. Pero también están los otros expertos que dicen que cuando hay gran expansión económica, en Argentina queremos aprovechar esa cresta de la ola y todos se ponen a fabricar, a trabajar, y entonces descuidan las medidas de seguridad porque lo único que hay que hacer es producir. Entonces siempre puede haber un aumento del riesgo de la siniestralidad. Yo la verdad sí, creo que puede haber un aumento de la siniestralidad por el lado de los robos, eso lo hemos visto, por el lado de robo de autos, los delincuentes son los mismos, pero a lo mejor roban más. Y ahí decías de la experiencia, creo que ahí desde el punto de vista del Estado no solo es el control para que no ocurran los robos, sino que eso sí lo hemos vivido muchísimas veces cuando se controlan los mercados alternativos de repuestos. Cuando los gobiernos salieron a controlar eso o a cerrar los mercados alternativos de repuesto cuando eran descubiertos, ha bajado considerablemente la siniestralidad de autos. Nadie va a robar Claro, lo eso que no ayuda un pueda montón. vender. Tal cual, se termina el negocio ahí. Exactamente. Bueno, está bien. Entonces, entonces vos crees que no hay un aumento desmedido de la siniestralidad por consecuencia de la crisis, sino que la siniestralidad es la que hay, digamos, la que debería haber en cualquier momento, independientemente de Sí, lo que yo por estamos viviendo. eso digo, puede haber un poco más, no digo que no, ¿sí? Pero no me parece que por el fraude aumente tanto porque hay crisis. La verdad, siempre hay, no digo que no, ¿no? Pero creo que es algo en lo que hay que trabajar. Pero no solo, insisto, en la prevención del fraude, sino en que todos entendamos que estamos frente a un delito grave y penal.
Sí, y también pienso en la conciencia aseguradora, que cómo falta todavía que haya conciencia. Me quedé con lo que decías antes de, se viene hablando de la cantidad de muertes, ¿no? Por la pandemia, de que no tiene que subir esto la curva, ¿eh? Y no se habla, o muy poco se habla, fuera del mercado de seguros, sobre los accidentes, las muertes producto de los accidentes viales, que son muchísimas, y es parte de trabajar en la conciencia, en la seguridad, en la prevención, eh, claramente. entonces Pero ahí bueno, falta también. y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? También muchas veces por las crisis o por lo que fuera, vamos todo corriendo atrás de algo en vez de detenernos y tratar de trabajar sobre esto. Más de una vez se ha en los últimos años comenzado con campañas de educación vial. Y después se dejaron de masivizar o se dejaron de hacer en las escuelas o se dejó de invertir en eso porque había otras prioridades que excedían al tema del seguro, ¿no? Pero yo creo que sin lugar a dudas es un tema para trabajar. Y me parece que tal vez sea una oportunidad para los próximos meses o el próximo año, ¿no? Lo que tomamos tanta conciencia de lo que es la cantidad de muertes, ¿sí? O con esta pandemia, que realmente me parece que es totalmente lógico que estemos tan preocupados, ¿sí? Por las muertes por la pandemia, pero mueren 20.000 por año en accidentes de tránsito y nunca estuvimos tan preocupados. Sí, sí, yo Y recuerdo el creo que es año más, pasado, sí, sí, perdón, no digo, creo que es más sencillo evitar esas 20.000 muertes que las 40.000 del COVID, ¿eh? claro, sí, sí, porque hay herramientas, hay muchos elementos, las estadísticas ya están, o sea, es todo ya historia que pasó, o sea, eh, falta poner un poco más de, por ahí de garra y de armar un plan y poder ejecutarlo por parte de todos, ¿no? Uy, me parece que se cortó, a ver, no sé si se perdió la conexión. Ahí está, pensé que se había perdido la conexión, un momentito. No, es que me entró un llamado y no sabía cómo hacer para no atenderlo. Perdón, Ah, ¿eh? bueno, cosas que Eh, suceden. Cosas que suceden. Estábamos Eh, en el tema de la seguridad vial y bueno, que evidentemente hay muchas cosas para trabajar y mejorar que tienen un impacto directo en el caso de nuestra industria, como también tiene impacto en otras, ¿no? Puede tener impacto en la salud eh, exacto. y en otros sectores. Y yo digo desde nuestra industria hacer lo que podamos hacer. Uno ve, por ejemplo, en varios países de Europa que una persona por tener baja siniestralidad puede pagar hasta el 60 o 70% más barato el seguro del auto. Y acá no se aplica tanto. Acá no tenemos una estadística global de siniestralidad, cuando la podemos tener, porque los datos seguramente que están en el mercado. Claro. Entonces yo conozco los datos de mis asegurados, pero si viene un asegurado de otra compañía no tengo los datos. ¿Y por qué? Si podría tenerlos. Y yo Bueno, digo eso. linda estrategia para pensarla esa, ¿eh? Exactamente, y que no sea, ya que acá estamos todos más interesados por las primas, que no sea para bajar la tarifa, sino para subirla al que maneja mal, ¿eh? Porque acá hay algo muy interesante, cuando todos peleamos por reducir las tarifas, con la póliza por el uso, con esto y por lo otro, digo, cuidado. Si nosotros siempre decimos, y vos lo decías antes, que a veces las primas en nuestro mercado no son suficientes porque tenemos mucha siniestralidad, cualquier cosa que hagamos para bajar las primas, si los siniestros continuamos, está peor que ahora. Sí, de hecho salió una nota en diciembre, creo que fue fines de diciembre o por ahí mediados de diciembre, de un diario de los más importantes de la Argentina, que hablaba sobre la siniestralidad en la pandemia y decía que no bajó la siniestralidad, que era mentira esto de como a la comunidad, ¿no? Nosotros a nivel interno del mercado asegurador podemos tener diferentes visiones, pero el mensaje hacia la comunidad era, ojo que no bajó la siniestralidad y ojo que si estuviste pagando de menos, no era cierto todo esto, que digamos que había que hacer una reducción
deprimir al mínimo la prima de seguro, porque en realidad los siniestros siguieron pasando y van a seguir pasando. Así que me parece como un mensaje a la comunidad que diciendo, ojo, ojo, porque se Bueno, ven eso, muchas cosas en los medios y no siempre son reales. y no siempre están por lo menos informados de forma clara, ¿no? Diría yo. Es verdad que hubieron unos meses que la circulación era tan escasa que bajaron la cantidad de siniestros. Es verdad. Ahora, nadie habla de cuando unos meses antes puede haber habido una granizada, una inundación y aparece un desastre en el mercado de seguros. Por eso yo digo Claro, que entonces yo en esos nunca... momentos que tendríamos que cobrar mucho más, ¿no? Con el Exactamente, mismo criterio. exactamente. Exactamente. Por eso sí digo lo que decíamos antes, de tener la agilidad de poder, con estas pólizas mensuales, darle a la gente el beneficio de, estamos en el medio de la cuarentena, es verdad que bajó la siniestralidad, este mes te cobró menos por el seguro porque está ligado a lo que verdaderamente es la siniestralidad. Pero yo insisto, no hay que perder de vista que si estamos diciendo que las primas son insuficientes y todos trabajamos para bajarla, vamos a estar como mercado peor, porque vamos a tener la misma cantidad de siniestros con los mismos montos y menos primas. Entonces no hagamos todo para bajar. A lo mejor hay que empezar a ver cómo hacemos para subirle el seguro a la gente que maneja mal, porque ahí es donde va a servir, porque ahí esa gente se va a cuidar más en manejar mejor y en entender lo que es la seguridad vial. Pero eso Sí, tiene que tal ser cual. en conjunto. Y ocurre en Sí, Europa. En Europa, cuando uno se va a asegurar a otra compañía, tiene que llevar el certificado de la compañía anterior. no, me parece maravilloso. Ojalá pudiéramos Pero bueno, instaurar una herramienta de ese tipo. Parece como de otro mundo, ¿no? Pensado para la estamos un Argentina. poquito lejos todavía, estamos un poquito lejos. Así como nos adelantamos en muchas cosas, en esa Exactamente. me parece que no. Bueno, para terminar, una última pregunta eh, más así global, dado que sos el CEO de una compañía que tiene, digamos, una sede en Argentina y tiene en otros países una compañía internacional. ¿Cómo ves que este contexto macroeconómico y todo lo que trajo la pandemia, ¿no? Porque ya veníamos con problemitas de economía y la pandemia agudizó algunas cosas, ¿cómo ves al mercado asegurador en general con perspectivas para los próximos 2 años, teniendo en Bueno, a cuenta todo ver, lo que estuvimos hablando? perfecto. Vos primero decías, somos una compañía internacional y en varios países. Entonces, si uno ve como contexto internacional, te digo, en tantos años, por primera vez, ¿sí? Estamos todos en el mismo barco. Acá no se trata de alemanes, de franceses, de brasileros, de mexicanos, creo que estamos todos en en la misma situación. Estamos enfrentando un cambio, una incertidumbre, ¿sí? Esto que hablamos acá muchas veces de la cuarentena, pasa en todos los países del mundo, el tema de lo que va a costar salir de esto sucede en todo el mundo, pero bien vos decías antes, es verdad que todo ese contexto post pandemia y de la salida de la pandemia, que sin lugar a duda va a afectar la economía, le va a pasar a todo el mundo. A eso en Argentina hay que sumarle que la verdad que cuando entramos a la pandemia no estábamos bien. Entonces ahí tenemos una mezcla mayor acá en Argentina. Eh, pero bueno, todas las crisis van pasando, ¿no? Yo creo que Argentina tiene eso en particular. Creo que vamos a tener por lo menos la primera mitad del año muy parecida a lo que vimos, inclusive Ujú. posiblemente con una menor crecimiento, por lo menos en nuestra actividad, de la que veíamos, que creo que conversamos al principio, que muchos colegas de ustedes decían, me fue bien, pude seguir vendiendo con todo esto. Ahora la gente va retomando sus actividades, ¿sí? Y creo que sí, la segunda mitad del año se va a poder empezar a ver un crecimiento nuevamente del mercado. La situación no va a ser sencilla, ¿sí? Creo que acá también para nosotros y para nuestra industria depende mucho cómo vaya el camino de la inflación y el valor del dólar, porque vos lo decías muy bien, si siguen subiendo el dólar, siguen subiendo el valor de los autos, vamos a tener que cobrar más caro el seguro, que no es cobrarlo más caro, es cobrar lo mismo que antes, lo que sale más caro es el bien asegurado.
y la gente no sé si lo va a poder pagar porque su sueldo va a seguir lo que es la devaluación, no, y él tiene un bien que lamentablemente está evaluado en dólares. Entonces, eso sumado a qué rumbo siga la inflación, es un poco ver cómo se va a desarrollar. Pero creo que tenemos que estar preparados para ser innovadores, ¿no? Como lo hicimos durante la pandemia, empezar a pensar en otros, en productos que nos ayuden a salir de eso, en productos que podamos darle a los comercios para que a medida que vayan retomando su actividad puedan tomar productos ya sean modulares o con una cuota creciente a medida que se va retomando la actividad, que también nosotros lo estamos planteando en un producto de la compañía. Productos Qué modulares interesante eso. y hay que ver cómo hacemos para ayudarlos, porque esa es la realidad. ¿Sí? Yo no, si un hotel abre mañana y yo pretendo cobrarle lo mismo que le cobraba antes, sí, a lo mejor no me lo puede pagar. Entonces, ¿por qué no le intentamos hacer algo que tenga una cuota creciente a medida que vaya saliendo? O en un comercio, ¿por qué no hagamos verdaderamente los integrales que sean modulares? Entonces, que pueda ir sumando un módulo a medida que va aumentando la actividad. Creo que tenemos que poner un poco de ingenio entre todos, porque si pretendemos que nos vaya a vender lo mismo que vendíamos en un momento de expansión monetaria, en un momento de crisis monetaria, y nos va a costar un poquito. O sea, hay que buscar herramientas para poder adaptarnos como mercado de seguros al contexto de cada uno de nuestros asegurados. Sí, al contexto de la realidad económica que nos va a tocar vivir, a nosotros y al mundo, porque esto no cambia, esto va a ser para todos igual. Entonces, estar un poco atentos con eso. Acá hemos vivido más de una vez en los últimos años momentos de expansión monetaria. Entonces la gente tenía plata y entonces le vendíamos seguros más fácil. Eso es una realidad. Si eso ahora cambia, vamos a tener que cambiar un poquito eso. Y yo insisto, cada compañía conoce a sus asegurados y conoce a sus productores. Y hay que trabajar en conjunto. Nosotros cuando salimos en el primer momento de la pandemia, que la verdad que fue muy sorprendente en Argentina, porque de un día para el otro nos mandaron a todos a casa y arreglate. Cerraron los bancos, cerraron los canales de cobro, cerró todo. La verdad que la compañía como la nuestra sola no podía encarar esto. Nosotros nos juntamos con los corredores y nos dijimos, bueno, este está el problema, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? A ver, ustedes atiendan a sus asegurados, escuchen lo que necesiten, si hay que perdonarles cuotas, le perdonaremos cuotas, si hay que bonificarle cuotas, pero hagámoslo juntos. Y ahora lo mismo, ahora estamos saliendo, bueno, a ver qué hacemos juntos, ¿cómo hacemos para vender? ¿Qué podemos vender? Sí, sí, tal cual. Por ahí los productos que teníamos en esa versión no son aplicables a este momento de nuestro país o a la realidad económica que tenemos hoy. Así Exactamente. que Y tenemos me que estar parece, alerta por el dinamismo de esto, ¿no? Porque esto está siendo muy dinámico a nivel mundial y creo que de dinamismo para los cambios abruptos en Argentina ya hemos pasado más de una vez, ¿no? Entonces, si uno toma la crisis del 2001-2002, parece que era una crisis que iba a durar 10 años y a los 2 o 3 años ya la economía estaba, menos de 2 o 3 años, a los 6 meses la economía estaba funcionando otra vez. Entonces hay que estar alertas, hay que ser, como se dice muchas veces ahora, ágiles para encontrar esos caminos y hacerlo. me encantó, me llevo un montón de esta charla, Marcelo. Me gustó la analogía de, de la empresa De ¿cuál era? De aeronavegación, aeronavegación, no me salía, de aeronavegación. Me quedo con un montón de cosas. Me gustó lo de el mercado de manera integral, eso lo, lo tomo como, ya está, te robé esa frase, me la voy a me parece adoptar. muy bien. Eh, Hay un montón de comentarios, hay preguntas. Las preguntas no he llegado a leerlas todas porque se van muy rápido para arriba y no puedo volver. Así que a los que hicieron preguntas para Marcelo y si las quieren hacer llegar, la pueden mandar por mensaje directo o por mail a APAS y me comprometo a hacérselas llegar a Marcelo. Hay un montón de saludos y de agradecimientos, tanto para vos como para la compañía de los productores que son parte de su red. Y bueno, nosotros como APAS
te súper agradecemos por esta charla, la verdad que me encantó, me llevo un montón de cosas como te dije, y me parece que dejaste en claro un montón de conceptos que son más que interesantes y valiosos, no solo para los productores, sino para el mercado en general, para pensar estrategias a futuro en conjunto. Me quedo con eso. Bueno, me alegro mucho y tanto a vos como productora, como a todo el resto de los que estuvieron en la charla, los esperamos por HDI cuando quieran. Bueno, hay un montón de Lógicamente gente que cuando te abramos, saludó. ¿no? Todavía no abrimos, pero cuando abramos y vayamos volviendo a la normalidad, los esperamos a todos por la compañía. Bueno, iremos, me anoto primera para ir a saludarte. ¿Cómo no? Y encima vamos, cuando arranquemos nuevamente, arrancamos en una oficina totalmente renovada al 100%. Qué lindo. Bueno, mejor para cambiar de aires. Exactamente. Bueno, la gente está muy contenta con la charla, así que el agradecimiento es en general para vos, de parte de todos, de los que te están escuchando y de los que te van a seguir escuchando luego más tarde cuando quede grabado el video. Vuelvo a decir lo de las preguntas, los que quieran mandar las preguntas, no hay ningún problema, pero no las puedo leer ahora, porque se me fueron muy para arriba. Así que Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias a eh, ustedes. por esta charla tan amena, la verdad que me encantó. Me alegro Te mucho, Ana. mando un Muchísimas abrazo gracias a enorme. ustedes. No, de nada, te mando un abrazo enorme y bueno, saludo a toda la gente que nos está viendo. Nos vamos a seguir conectando en el próximo vivo. Vamos a tener un montón de actividades, capacitación. No se tomó vacaciones. Vamos a arrancar dentro de poquito con muchas novedades que no se las puedo contar ahora. Pero ya se van a ir enterando, así que quédense ahí cerquita de nuestras redes sociales. Muy Que bien, estén muchas muy bien. gracias y cuenten con nosotros, Ana, para lo que haga falta. Lo tomo. Gracias. ¿Cómo no? Chau, chau. Chau, chau.